Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a comunicarnos con Ricardo López Gotis para seguir recorriendo las edades del totalitarismo. ¿Qué tal, Ricardo? Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, hoy vamos a dirigir la mirada a un sitio políticamente que parecía que estaba muy lejano de nosotros y que nunca iba a afectar demasiado al mundo occidental, especialmente después de los años 50, como es Corea del Norte, pero que pues en cada una de las décadas desde la caída del comunismo empieza a sonar más, ¿no? ¿Por qué? Claro, cuando estamos hablando en el ciclo Edades del Totalitarismo y vamos a hablar precisamente de lo que claramente es un régimen totalitario que continúa con todos esos rasgos hasta el día de hoy, como es el de Corea del Norte. Y aquí hay que hacer algunas precisiones. Como tal, primero la llamada República Democrática Popular de Corea, o como la conocemos habitualmente, Corea del Norte, se instala después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se divide la península coreana en dos partes, a partir del paralelo 38. La parte norte, que era administrada por la Unión Soviética, la parte sur, administrada por Estados Unidos, porque la península coreana había sido anexada en 1910 al imperio japonés, obviamente después de una invasión. Lo cierto es que rápidamente se empiezan a configurar dos sistemas. Es decir, la República Democrática Popular de Corea o Corea del Norte se instala el típico régimen stalinista, imitando a la Unión Soviética de Stalin, bajo el liderazgo de Kim Il-sung, con tan solo 25 años en ese momento. Y queda establecido un régimen de partido único, con centralización de la economía, centralmente planificada, con un régimen sumamente militarizado y que, de hecho, en 1950 intenta invadir toda la península coreana, pretendiendo anexar a la parte sur, que eso llevó a la Guerra de Corea entre 1950 y 1953. De hecho, no hubo un tratado de paz después de esa guerra. Lo que sí va a haber es un armisticio que continúa hasta el día de hoy entre las dos Coreas y que hay una zona desmilitarizada que se encuentra recorriendo toda una franja central de la península coreana. Ahora bien, lo cierto es que este régimen, que fue sumamente stalinista, incluso cuando el estalinismo queda en desgracia en la Unión Soviética, Kim Il-sung no hace ningún tipo de reforma de estas características del régimen, y que cuando se produce la ruptura sino-soviética, Corea del Norte queda del lado de los partidarios de la Unión Soviética. Lo cierto es que se produce la perestroika, glasnost, Gorbachev, la caída de la Unión Soviética, el desmembramiento de la Unión Soviética, y nada de esto afecta a Corea del Norte. Se sigue con el liderazgo de Kim Il-sung en los años 90, pero con una serie de cambios que iban a ir dando unas nuevas características a este régimen. En principio, se cierra sobre sí mismo, claro, ya no cuenta con el patrocinio de la Unión Soviética, sí cuenta con algún visto más o menos simpático por parte de la República Popular China, ya vamos a ver por qué, pero lo que ocurre es que empieza a haber una fuerte hambruna dentro de Corea del Norte. Y acá nos encontramos con algunas características que continúan al día de hoy. Primero, el hecho de un gran desarrollo armamentista, sobre todo la fabricación de misiles, en principio de corto y mediano alcance, ya en los últimos años de alcance intercontinental, con la posibilidad de llegar a las costas de Estados Unidos, pero en principio un desarrollo misilístico que afectaba lo inmediato a Corea del Sur y al archipiélago japonés, lo cual generaba una situación bastante conflictiva, pero además con misiles con la capacidad de llevar o una cabeza nuclear o bien un satélite. En este sentido no hay mucha diferencia.
Entonces, lo que ocurre es que en los años 90 empiezan a probar misiles que siempre caían en el océano, que sobrevolaban el espacio aéreo de Corea del Sur y de Japón, encendiendo todas las alarmas, y esto se convierte en un instrumento de presión para que, en particular, Corea del Sur, Japón y Estados Unidos empiecen a mandar alimentos a Corea del Norte. Y aquí hay que señalar algo fundamental. Antes de la partición de la península coreana, la parte rica, productiva, industrial, más desarrollada era la parte norte, no la parte sur. Sabemos que hoy Corea del Sur está entre los 10 países más desarrollados a nivel industrial en el mundo, pero antiguamente esa era la parte pobre, rural, digamos, poco desarrollada de la península, y acá vemos claramente uno de los efectos del totalitarismo en la parte norte, ¿no? Que lo deja una sociedad cada vez más empobrecida, y además, más allá de toda la retórica del marxismo-leninismo, lo cierto es que en esta etapa, a partir de los años 90, empieza a desarrollarse toda una filosofía propia buscando mantener cerrada Corea del Norte. Y es lo que se llama la filosofía Juche, que básicamente es un pensamiento de Kim Il-sung, en la cual él es el amado líder. Hay un fuerte culto a la personalidad de Kim Il-sung, que luego se proyecta a sus hijos, Kim Jong-il, y después a su nieto Kim Jong-un. Es decir, hay un culto a la personalidad del líder, que se convierte en algo de una obsecuencia fanática y rayana en la locura, pero que además busca cerrar a Corea del Norte dentro de su caparazón y ve como absolutamente hostil a todo el mundo exterior. No hay comunicación con el mundo exterior, no hay redes sociales, no hay turismo que vaya a Corea del Norte. Se convirtió en un régimen absolutamente arbitrario en el que muy poco se conoce de lo que pasa, y que además a su población la tiene encerrada con esta idea de que el mundo está en la más absoluta pobreza, que ellos viven en un gran paraíso proletario frente a un mundo absolutamente hostil, y que son prácticamente el centro del mundo, ¿no? Esta filosofía Juche lo que dice es que busca la confianza en sí misma de Corea del Norte en un mundo que es cada vez más problemático, más hostil, y claramente tiene un fuerte carácter nacionalista. Es decir, esta dinámica anterior del socialismo internacionalista es dejada de lado, todo este discurso, y Corea del Norte pretende proyectarse como un modelo único y singular de progreso y de desarrollo tecnológico frente a un mundo que está hundido en la más absoluta pobreza. Claro, todo esto se puede lograr cuando uno tiene a las personas encerradas, ¿no? Sin contacto con el mundo exterior, y que creen que hay, digamos, una gran conspiración planetaria para invadirlos y sacarles todas estas riquezas que tienen. Por eso tiene una de las poblaciones más militarizadas del mundo, además de tener un gran ejército y un gran desarrollo misilístico. Lo cierto es que tienen las milicias populares, con lo cual rápidamente pueden convocar a un gran ejército en caso de guerra, y lo cierto es que tienen permanentemente esta dinámica de la guerra como algo inminente de Corea del Norte con respecto a sus vecinos. ¿Y cuál es la postura de la República Popular China en esto? Si bien el régimen de la República Popular China disiente en cuanto al grado de control de Corea del Norte, porque estamos hablando de un país en el cual no hay ningún signo de disidencia ni de expresión opositora, porque esto sistemáticamente es barrido y enviado a los campos de concentración. Pero a la República Popular China
la lógica es que le sirve mantener este conflicto porque no quiere la unificación de las dos Coreas. Es decir, que lo utiliza como un arma de división de Corea, de la península coreana, el preservar a Corea del Norte en esta situación, y que de hecho ha ayudado a muchos norcoreanos porque lo que se dio en los periodos de hambruna al principio de los años 90 es que muchos coreanos traspasaban la frontera del río Yuan, que es la frontera natural entre los dos países, porque la gente estaba con una situación de hambruna insostenible. Con lo cual, para la República Popular China, mantener en esta situación de Corea del Norte precaria le sirve para mantener dividida a Corea, para tener un punto conflictivo, sobre todo con Estados Unidos, Japón y Corea del Sur, y por el otro lado, para evitar que esa población emigre masivamente a la República Popular China en búsqueda de alimentos. Acá también nos encontramos con una dinastía, ¿no? Porque cuando Kim Il-sung muere en 1994, es sucedido por su hijo, Kim Jong-il, y luego, cuando muere Kim Jong-il, es sucedido por Kim Jong-un. Es decir, es una dinastía en la cual el poder se hereda, no es una monarquía en el sentido formal, pero sí claramente lo es en un sentido informal y práctico, en el cual tienen un poder absoluto sobre el partido, sobre las Fuerzas Armadas, los medios de comunicación, y que están en esta situación de armisticio, de guerra latente con Corea del Sur y con países como Japón y Estados Unidos. Con lo cual se constituye como una rareza que ha quedado en el mundo, la última frontera física de la Guerra Fría. Esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y como el último resabio del estalinismo en su máximo esplendor. Porque si bien vamos a encontrar algunos países de Asia Central, como Turkmenistán, Uzbekistán, que conservaron muchos rasgos del estalinismo, del culto a la personalidad y de un nacionalismo exacerbado, ninguno de ellos llega a los niveles de control de la población como es el de Corea del Norte. Sí, realmente es un país que se acerca a esas utopías o distopías literarias, ¿no? De un control terrible sobre la población, algo que incluso, pese a esta cerrazón, pues está empezando a traspasar las fronteras, ¿no? Porque hoy en día sí que han permitido la entrada de algún tipo de turismo, aunque muy controlado. Y realmente es como una especie de anacronismo, ¿no? Que sigue estando allí. Claro, y que así como se abre, inmediatamente se puede cerrar, así como en algunos momentos intentó tener alguna apertura económica con ciudades específicas dedicadas a la inversión extranjera, inmediatamente lo podían cerrar, lo cual habla de la enorme arbitrariedad de este sistema y que en definitiva continúa con esa postura de ser un reino ermitaño, tal como lo era el antiguo reino de Corea durante muchos siglos. Bueno, como vemos, las edades del totalitarismo no se acaban con el final del siglo XX o del segundo milenio, sino que llegan a nuestros días. Y esperamos que dentro de 7 días volvamos a encontrarnos para seguir hablando de estas edades del totalitarismo que ya están a punto de culminar, y de eso hablaremos en la próxima entrega. Muchas gracias, Ricardo López Gotti, y hasta entonces. Muchas gracias y como siempre un gran saludo a la audiencia de Radio Sefarad.